Hola, bienvenidos a Lo Más Trinado. ¿Cómo les parece que el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, ya se encuentra en Colombia y hoy desde la Universidad El Externado ha hablado sobre su plan de gobierno y cómo lo va a desarrollar después del 7 de agosto? Bienvenidos a Lo Más Trinado. A continuación vamos a escuchar y ver las palabras del presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, en la Universidad El Externado, donde también él salió como estudiante graduado en economía. Bienvenidos. Quizás hagamos parte nosotros de ella. Creo que ya lo hacemos. Pero quizás esa historia de las ideas tenga que recorrer un camino nuevo ahora. En cierta forma, el programa de gobierno que hemos presentado y que queremos aplicar y desarrollar traerá enseñanzas, cuestionamientos, debates. En cierta forma, lo que yo inicio como ahora presidente y lo que inician muchos de ustedes como estudiantes del externado, mostrará una especie de doble camino, de vida paralela entre el debate académico de una práctica. Una praxis se llama eso filosóficamente. Un poco dividido en los protagonistas, habrá una oportunidad aquí de articular academia y práctica política, práctica social, acción social. Eso se llama praxis. Y de alguna manera u otra habrá una retroalimentación crítica. Muy interesante, porque si lo miramos en diversos planos, y espero no extenderme porque yo acostumbro a hablar 2 horas, 3 horas, esa praxis, por ejemplo, en el terreno económico del que provengo. Cuando yo estudié aquí me enseñaban Marx 1, Marx 2, Marx 3, Ricardo 1, Ricardo 2, Smith 1, Smith 2, yo no sé si todavía. Si no, recomiendo estudiarlo. Porque en esa tesis de entonces, en ese proceso educativo de entonces, nos acercábamos a la economía como una constelación plural de ideas, no de un pensamiento único. Es más, eso que se convirtió después en un pensamiento único lo mirábamos con mucho escepticismo, las muchachas y los muchachos que entonces leíamos la economía. No sabíamos lo que iba a pasar, todavía creíamos que era posible una revolución, que en las ideas de la economía política clásica existía una ciencia, y que esa ciencia se construía a partir de un debate plural. Lo que sucedió después es que el debate plural cesó y que en el mundo se impuso una visión casi unánime de la economía, que ya no era ciencia sino ideología. Esa visión tiene un paradigma detrás que estudiamos en las aulas con profundidades matemáticas. Entre más profunda la matemática, más ideológica la teoría, porque la matemática es una forma de esconder la ideología. Más matemáticas, más ideología. Y ese paradigma lo que demostraba matemáticamente era más o menos esta tesis: si se deja actuar libremente el mercado, el individuo y las sociedades maximizan su bienestar. Eso matemáticamente es difícil. Entre más fórmulas de derivadas, más parece ciencia, pero ese es el paradigma fundamental de las últimas décadas de la economía en todo el mundo. Esa tesis se la inventaron Balras y después Pareto y otros. Se le llama la teoría del bienestar. Es la política pública económica de las últimas décadas de Colombia. Y el paradigma hoy explota completamente.
porque la tesis, si se deja actuar libremente el mercado, se maximiza el bienestar de la sociedad, se ha convertido hoy en que si se deja actuar libremente el mercado, la humanidad se extingue. Miren qué paradoja, porque no es simplemente una discusión teórica, son, digamos, un abismo entre una teoría y la realidad de la humanidad. ¿Cuál bienestar si estamos a punto de extinguirnos? Quienes han estudiado el problema desde la ciencia de la crisis climática saben que estamos a punto de extinguirnos. Quienes hemos vivido y padecido el COVID, sabemos ya qué significan las etapas preliminares de la extinción de la humanidad, que nunca había vivido la humanidad en su historia la posibilidad de su propia extinción en el momento de oro del pensamiento, de la tecnología, de la prosperidad, del consumo, del crecimiento económico. Nunca una generación ha vivido y consumido tanto como la actual, respecto a todas las generaciones desde el origen de la humanidad. Y entonces estamos ante el derrumbe de un paradigma, el que estudiamos nosotros como economistas y se volvió dominante. Una invitación a pensar desde la economía lo que viene. Y ahí la práctica de este gobierno que ha invitado a la sociedad colombiana a superar la crisis climática, que ha invitado a la sociedad colombiana a ser vanguardia en el mundo y en la humanidad de luchar contra la crisis climática, que significa ni más ni menos poder vivir, plantear una economía de la vida que entonces ya no se podría construir sobre la base del paradigma: si se deja actuar libremente el mercado, se maximiza el bienestar. Resultó falso. Invita a todos y a todas aquellas que están hoy iniciando sus estudios de economía a pensar que tal fórmula es simplemente una mentira. Y entonces, ¿cómo se reemplaza décadas de teoría económica construida alrededor de ese paradigma? A mí no me corresponde ya la discusión teórica, a mí me corresponde la práctica. Los estudiantes y las estudiantes, los y las profesoras de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia le corresponde la crítica de esa práctica. Entre la crítica y la práctica tenemos un camino exuberante que no puede fracasar. Es el camino de plantearnos una nueva concepción de la economía, de tal manera que nos lleve hacia la vida y realmente hacia el bienestar y no hacia la extinción. Y ese exuberante camino, si fracasa, simplemente no podremos escribir sobre su fracaso. Nos extinguimos y no es carreta. Y aquí entonces se abre una serie de constelaciones dentro de las facultades, las carreras, las teorías, las diferentes expresiones. Por ejemplo, la contabilidad, a propósito, que yo la miré siempre con desdén, tengo que confesar, subliminalmente también. Subliminalmente. Yo estudié contabilidad desde la cárcel. Bueno, se enseñaban contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad 3 en la facultad, pero a mí me tocó profundizarla en la cárcel. No alcancé a terminarla porque salí libre. Y me arrepentí porque dije, hoy hubiera tenido el título. La contabilidad hoy nos plantea retos, porque ustedes pueden medir, digamos, para quienes inician esos estudios interesantísimos, en pesos, pueden medir en dólares. Hay toda una
transformación en la contabilidad, porque tenemos que volver homologable la contabilidad nacional a la contabilidad internacional. Ese tema lo tuvimos que aplicar en la alcaldía de Bogotá. Pero ahora no podemos medir solamente en pesos, no podemos medir solamente en dólares, sino en CO2 equivalente. Hay una nueva contabilidad que hay que construir si queremos una economía para la vida y una sociedad para la vida y una práctica política en el gobierno y en los gobiernos que se avecinan diferente a la contabilidad tradicional. La contabilidad del cambio climático se mide en CO2 equivalente. Cada actividad nuestra, desde la mínima hasta la más compleja, tiene una contabilidad que, si es positiva en términos de emisiones CO2 a la atmósfera y en volumen cada vez más, simplemente significa nuestra muerte y nuestra extinción. Fíjense en qué nuevo campo se desarrolla, o hay que desarrollar, porque de esto hasta ahora es balbuciante en el mundo, la contabilidad del cambio climático. Las nuevas matemáticas en términos de CO2, la implicación que tiene sobre la química de la atmósfera y por tanto sobre nuestra vida. O podríamos pensar en términos de turismo, que también yo veía con desdén. Las niñas más bonitas del externado estudiaban en turismo en aquel entonces. Y eran las que menos podían entendernos las diatribas de los mochileros de ese momento que hablábamos de la revolución y el cambio social. Pero hoy, por ejemplo, al cabo de todas estas décadas, y sabiendo que aquí hay una facultad de turismo, de hotelería, etcétera, de administración, a Colombia en el corto plazo, si quiere salirse del petróleo y del carbón, solo la salva el turismo, en el corto plazo. Y entonces, ¿cómo podemos pasar a reemplazar las divisas del petróleo y hablemos de contabilidad? Si el petróleo equivalía en el año 2013, boom petrolero, a 32.000 millones de dólares de divisas de entrada y el carbón a 8.000, es decir, 40.000 millones de dólares en un año. El café solo nos dio 6.000 máximo en el siglo XX. Imagínense en la distancia. Muchos economistas creyeron que habíamos encontrado la riqueza. Eso ya no es. Pero ¿cómo se reemplazan 40.000 millones de dólares? O por lo menos la mitad, que es lo que hoy en este año hay, por turismo. Entonces, si uno hace el cálculo de $1.000 por turista, son 20 millones de turistas. Nosotros tenemos 4, 5 al máximo. Multiplicar por 4 los turistas extranjeros en Colombia. Imposible. Claro, no es de la noche a la mañana, pero multiplicar por 4 el turismo hacia Colombia implica la paz. Implica la paz, una nueva visión del tema del narcotráfico o de las drogas, como ustedes aquí lo han ya mostrado académicamente. Implica nuestra belleza como país, implica y como cultura, como naturaleza y como cultura. Implica infraestructuras, implica inversiones, implica una práctica, implica un cambio de política. Como desde la universidad estos nuevos estudiantes, hombres y mujeres que entran a estudiar este tipo de materias, nos podrían ayudar, criticar, etcétera, en el desarrollo de una nueva política del turismo, que sería el sustituto a una economía profundamente depredadora basada en el carbón y el petróleo en el corto plazo. Pensando en la economía de la vida y sin caer en la ingenuidad de que el turismo no significa también degradaciones. O
En el terreno de la psicopedagogía, ¿cuántos niños y niñas en Colombia tienen una atención integral? ¿10% de todos los niños y niñas de Colombia? ¿Qué pasa si el 90-80% de nuestra niñez no tiene una atención integral, educativa, de salud, de afecto, de amor, de desarrollo del amor por el saber? ¿Qué pasa en relación a la paz y la seguridad? Si la mejor política de seguridad, como hemos planteado, es la atención integral a la primera infancia, y aquí hay una facultad al respecto, pero en el conjunto de la primera infancia colombiana, si esa es la base de la paz, si eso es cierto, y ustedes lo dirán o no desde la academia, entonces el cambio hacia una economía de la vida, teniendo en cuenta el turismo y la producción como motores centrales, implica necesariamente para la paz el que podamos atender integralmente la primera infancia en Colombia. Y no me quiero extender en más temas, sino que quería simplemente invitarlos a ver cómo desde la complejidad y la diversidad de diversas expresiones académicas que tiene la Universidad Externado de Colombia, se puede apuntar hacia el centro de nuestros problemas, no solamente colombianos, sino de la humanidad. No hablé del derecho, la justicia, porque al final la palabra quizás que unifica la diversidad de los quereres que queremos en la nueva gobernanza de Colombia se llama justicia. Cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de justicia ambiental. Cuando hablamos de paz de primera infancia estamos hablando de justicia social. Cuando hablamos de una economía de la vida, lo que estamos hablando y planteando es una justicia vital. Cuando hablamos del aparato judicial de Colombia, por tanto, estamos hablando en general de la justicia, que es el eje central del desarrollo desde su inicio de la Universidad Externado de Colombia. La universidad tiene la culpa de que yo haya querido construir justicia. La universidad, por tanto, el conocimiento, por tanto, ustedes como detentores, sea desde el inicio, sea como profesores, de las posibilidades de criticar el pensamiento y de criticar la práctica política y social, están en el centro entonces de nuestra motivación y de nuestros quereres. La vida paralela con la que comencé hablando entre quienes inician esta universidad ahora y quien inicia la presidencia ahora, no era simplemente una metáfora, es una realidad. Ustedes están en el centro de los acontecimientos, en el centro de las posibilidades que hoy por hoy, a diferencia que cuando yo entré a estudiar por primera vez en un aula en esta universidad, nos colocan ante el dilema de si somos capaces de actuar, de pensar, de criticar en función de que la especie humana siga en el planeta Tierra o la vida en este planeta se extinga. Ese es el tamaño del reto, el que asumen ustedes y el que asumo yo desde este país, desde este rincón del planeta que llamamos Colombia. Gracias por haberme escuchado, muy amable. A continuación, presidente. Esas eran las palabras del presidente de la República de Colombia,
Gustavo Petro Urrego en la Universidad El Externado, donde hace pocos minutos escribió en su cuenta oficial lo siguiente: agradezco a mi alma mater, la Universidad El Externado, por la invitación para compartir con la comunidad académica y estudiantes los retos y reflexiones de este nuevo gobierno que empezamos. Además, Blue Radio también ha informado que entre aplausos de estudiantes y profesores fue recibido el presidente electo Gustavo Petro en el homenaje que le rinde la Universidad Externado, de la que es egresado de Economía y a la cual visita por primera vez después de su elección. Recordemos también que desde el pasado 29 de marzo del 2022, donde se desarrolló un debate presidencial en la Universidad El Externado de Colombia, Gustavo Petro no estaba allí presente, así que hoy regresa nuevamente para este homenaje, hoy 26 de julio del 2022, a pocos días de su gran posesión presidencial del próximo 7 de agosto de este año, donde vamos a estar transmitiendo en vivo esta ceremonia presidencial, esta entrega y recibimiento de mando presidencial por parte del presidente actual Iván Duque, quien entrega el mando a Gustavo Petro Urrego como el presidente electo de la República de Colombia. Esto es una información de lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos vemos en el próximo video.